y una polémica inmensa alrededor de los pasajes de Transmilenio para el año entrante. Un tiquete en Transmilenio vale hoy 2.950 pesos. Hay 4 millones de pasajeros diarios en el sistema Transmilenio en Bogotá y la expectativa es cuánto va a subir el Transmilenio en medio de esta controversia entre gobierno distrital y gobierno nacional. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan. A estas alturas del debate, alcalde, lo que es claro es que sube el tiquete de Transmilenio, ¿verdad? Sí va a subir, Néstor, es inevitable que suba. Como usted sabe, pues también los costos de operación suben, digamos, los costos, por ejemplo, de los salarios a los conductores y todo el personal que trabaja en el sistema, pues sube, como va a subir seguramente a la par con el salario mínimo, y eso tiene unas implicaciones. Por eso una de las razones por las cuales no hemos anunciado todavía cuánto sube tiene que ver con la espera por lo que será el aumento del salario mínimo. Eso también influirá en ese aumento, pero sí va a subir. Ahora, nosotros también podemos anunciar desde ya que vamos a hacer una innovación en el sistema, y es que vamos a crear una figura para que la gente pueda comprar paquetes mensuales de Transmilenio que tengan un descuento. Eso ocurre en varias ciudades del mundo. Bogotá no había hecho eso y nos pareció que era importante avanzar en ese proceso, y eso nos va a permitir ofrecer una alternativa también que tenga una reducción significativa para quien compre mensual un paquete de viajes. ¿Un paquete qué quiere decir, alcalde? Si me pone un ejemplo, es tan amable. Pues digamos, no tengo la cifra, entonces no puedo todavía anunciar la cifra de número de viajes, pero un número de viajes al mes y los compre y tendrá un descuento en cada uno de esos viajes. O sea, en vez de comprar 30 tiquetes mensuales, compro un paquete y seguramente me va a salir mucho más barato que el equivalente a los 30 tiquetes. Exactamente. Si usted divide por el costo unitario, digamos, de cada viaje, va a tener un descuento significativo. Es que hoy en día, alcalde, pasa una cosa increíble, que yo no sé si esto pase en muchas partes del mundo, es que uno carga tu llave, uno lo carga, pero da lo mismo comprar 1 o 10 tiquetes. Digo, vale, para efectos de plata, vale lo mismo, ¿no? Exactamente, así funciona hoy, y pues como usted lo está diciendo, es increíble que Bogotá no hubiera avanzado en eso antes. Entonces lo vamos a hacer. Una primera etapa será mensual, después exploraremos hacer, por ejemplo, que compren un paquete semanal. Eso será más adelante, pero inicialmente vamos a arrancar con una fórmula mensual y que tenga un descuento significativo cada uno de esos viajes de la persona. Alcalde, dos datos usted no tiene todavía. Uno, ¿cuánto sube el tiquete de Transmilenio? Eso no se sabe todavía. Lo tendremos más o menos la semana entrante. Cuando tengamos claro sobre el aumento del salario mínimo, tendremos ya claro cuánto sube el tiquete. Y el segundo dato que no se sabe todavía es de qué tamaño va a ser el descuento por compra en paquete. También dependerá de cuánto cueste el tiquete. Entonces, por eso nos toca esperar saber cuánto costará el tiquete. Ok. Alcalde, ¿cuál es la historia de los 800.000 millones de pesos que dice usted el gobierno no le dio, y el gobierno dice no tengo por qué darle subsidio a los más ricos, a los que manejan el transporte público en Bogotá? Bueno, a ver, varias aclaraciones, y gracias por la oportunidad. Primero hay que revisar un poco lo que ha ocurrido en la historia del sistema. El sistema Transmilenio, el sistema troncal, las troncales de Transmilenio no tenían un déficit en su operación. Inclusive usted recordará que la crítica que había era que cuando había ingresos adicionales, es decir, como rendimientos, al distrito le tocaba muy poco de esos rendimientos, muy poquito, se decía. Eso es absurdo. Luego entra en operación el SITP, eso fue más o menos en 2011-2012, y esa integración con el SITP generó el crecimiento ahí sí de un déficit. Un déficit que no fue tan grande, hay que decirlo, pero era significativo. Había un problema en la implementación de SITP, por diferentes razones, las rutas, cómo se definieron las rutas. Eso llevó a que la gente viera buses transitando por Bogotá vacíos, muchas veces esos buses azules. Eso se agravó muchísimo con la pandemia, obviamente. La pandemia reventó el sistema y el déficit llegó a más de 2.5 billones de pesos durante la pandemia. Ahora, ¿qué pasó? A raíz de la pandemia, el gobierno del presidente Duque aprobó la posibilidad vía ley de apoyar los sistemas de transporte masivo y de transporte público en Colombia desde la nación. Y a raíz de eso, Bogotá recibió, por ejemplo, 733 mil millones de pesos en 2021 para 2022 para la operación, para el déficit operacional del sistema. El año pasado, el gobierno del presidente Petro
también en una ley que fue presentada y aprobada en el Congreso, incluyó 1 billón de pesos para el déficit operacional de los sistemas de transporte. Entonces sí se ha hecho en el pasado que la nación aporte para cubrir parte del déficit operacional de los sistemas de transporte en el país. A Bogotá el año pasado, por cuenta de esa decisión del gobierno del presidente Petro, le entraron 618 mil millones de pesos más o menos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Con ese antecedente, la alcaldesa Claudia López, en el presupuesto que le presentó al Consejo en el 2023 para este año 2024, incluyó pues una partida que era una expectativa. No había un compromiso de la nación de dar esa plata, pero una partida de 825 mil millones de pesos que nos entrarían este año de la nación como parte de ese esfuerzo que ya se hizo en 2021, 22 y 23 de aportes de la nación para cubrir déficit del sistema de transporte de Bogotá. Este año el gobierno dijo, no tenemos plata, no lo vamos a hacer. Es cierto que no había un compromiso, no hemos dicho que hubiera un incumplimiento a un compromiso adquirido, no, pero no entró la plata y estaba presupuestada. Y a mí me tocó, y a este gobierno en Bogotá nos tocó buscar alternativas para poder cubrir ese déficit, porque nos generó un hueco básicamente para la operación del sistema. Lo cubrimos. Nosotros decidimos entrar en una discusión distinta con el gobierno nacional, entendiendo que ellos pues tienen dificultades hoy de recursos. Este año decidieron no hacer ese aporte que se había hecho en el pasado. Y decidimos iniciar una discusión sobre lo que será eventualmente la entrada de una nueva flota para Bogotá. Entonces Bogotá, por ejemplo, va a adquirir cerca de 269 buses articulados y biarticulados eléctricos que arrancarán con el patio del vínculo, el Suacha. Es para eso, básicamente. Entonces dijimos, el gobierno nacional, en el plan de desarrollo del presidente Petro, incluyó un artículo que es el 172, que dice que la nación aportará hasta un 70% en adquisición de flota no contaminante para los sistemas de transporte público del país, de las ciudades. Claro, cada ciudad tiene que presentar el proyecto, demostrar, digamos, que el proyecto tenga sustento adecuado. Entonces nosotros dijimos, no nos quedemos en la discusión de lo que pasó en el 2024-23 por cuenta de una expectativa que tenía la administración anterior por lo que había pasado antes, sino montémonos en lo que viene. Y eso nos permite a nosotros avanzar significativamente para reducir los retos a futuro del sistema de transporte. Hay otro, ese ya está reglamentado y ya presentamos en noviembre la propuesta y esperamos que el gobierno dé luz verde. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte. Hay otro artículo que no está reglamentado y con eso termino, y es el 183. Ese 183 no es para flota nueva, sino es para cubrir hasta un 50% de flota ya adquirida, ya en operación por una sola vez, hasta por un 50% del valor. Eso, si se reglamenta, nos ayudaría muchísimo en Bogotá, porque parte del déficit del sistema de transporte de Bogotá, también no todo, pero una parte, tiene que ver con la adquisición de flota eléctrica que tiene Bogotá ya hoy en operación, que son 1.485 buses. Entonces, si la nación nos apoya con el 50% de lo que le costó a Bogotá eso, que parte de eso se ha cargado al FED, al Fondo de Estabilización Tarifaria, que es el que cubre el déficit del sistema de transporte, nos ayudaría muchísimo a futuro. Entonces, la propuesta nuestra es miremos para adelante, trabajemos a futuro cumpliendo las metas del distrito, de renovar esa flota, adquirir flota no contaminante, de que Bogotá tenga un sistema sostenible de transporte público, y cumplamos las metas de la nación, de este gobierno del presidente Petro, que incluyó en su plan de desarrollo, y es avanzar en que la nación apoye en la transformación de los sistemas de transporte hacia unos sistemas que no contaminen. Sí, es que, alcalde, son dos cosas. Una cosa es la adquisición de activos fijos, en donde seguramente la nación le va a dar luz verde para comprar los 269 buses de flota no contaminante, o la compra de cabinas, y dará el 50 o el 70% que le corresponda poner. Pero otra cosa muy distinta es cuando se trata de entrar a financiar gasto operacional o gasto corriente de Transmilenio. ¿Acaso le corresponde a la nación seguir pagando salarios, gasolina y mantenimiento de Transmilenio? Pues, a ver, el sistema de transporte de Bogotá tiene un costo de operación al año alrededor de 6 billones de pesos. Y por tarifas nos entra la mitad de eso, más o menos. Entonces ahí hay un déficit que, repito, se ha ido creciendo, se creció muchísimo en la pandemia, creció en parte por la adquisición de buses eléctricos. Entonces yo sí creo que lo ideal a futuro no es quedarnos con esa figura, obviamente, pero ya se hizo que la nación aportara a los sistemas de transporte público del país, de las ciudades, para los déficits operacionales. Eso dice el ministerio inclusive en sus resoluciones donde distribuye los recursos. Fueron 1 billón de pesos, por ejemplo, el año pasado,
de los cuales 618.000 fueron para Bogotá. Entonces ya sabemos que la nación después del 2023 dijo ya no más, aportamos 2 veces, ya no lo vamos a hacer más, este año 2024 ya no más, nosotros tenemos la expectativa por lo que ha pasado. Esa expectativa pues no se cumplió, nos quedó un hueco de 825 mil presupuesto este año, lo cubrimos y miremos para adelante. ¿Usted tenía una expectativa? ¿Esa expectativa la incluyeron en el presupuesto de Bogotá? Es que la incluyó, recuerda que el presupuesto de cada año se aprueba el año anterior, entonces fue en noviembre del año pasado que se incluyó en el presupuesto, se aprobó y quedó en el presupuesto que nosotros recibimos. Nosotros, claro, recibimos eso con esa expectativa. El presupuesto de Transmilenio incluía que iban a entrar esos 825 mil millones de pesos. ¿Uno cómo mete en el presupuesto una expectativa de es posible que me vayan a regalar el año entrante, bueno, o a donar o a subsidiar cualquiera que sea la figura, es una pregunta válida. Uno de los presupuestos los hace con presupuestos, es decir, dice yo proyecto, por ejemplo, tener ingresos por ICA de tanto, por predial de tanto, y no se sabe realmente cuánto va a tener uno, eso depende de la gestión que uno haga. Y eso es normal, pero, como usted lo dice, efectivamente, incluir una partida de 825 mil millones de pesos sin que haya ningún compromiso adquirido, pues es realmente arriesgado. Tan arriesgado que nos dejó con un hueco este año de 825 mil millones de pesos que nos tocó cubrir. Lo cubrimos, ya lo cubrimos, hicimos ejercicios de eficiencia en el sistema de transporte de Bogotá, pudimos reducir ese FET en más de, calculo yo, 100 mil millones de pesos, e hicimos otras movidas, obviamente, presupuestales y pudimos cubrir ese hueco que teníamos este año. Efectivamente, pues yo, por ejemplo, no presentamos ahorita al Consejo de Bogotá el presupuesto que fue aprobado para el 2025 con una proyección, con una expectativa que no tenga algún nivel realmente de certitud, digamos, que podamos saber si va a haber la posibilidad de que llegue esa plata. Entonces, eso me pareció que sí fue un error. Sí. Esperamos, obviamente, que a futuro no impacte más, pero estamos trabajando pensando en cómo la nación nos ayuda con lo que ellos mismos quieren hacer. Y es financiar nueva flota o flota ya adquirida no contaminante. Y eso le ayudaría a Bogotá muchísimo para reducir el FET. Sí. Alcalde, me devuelvo un poco a la génesis de la historia. Cuando se hace el presupuesto para 2024, ¿quién hace ese presupuesto? Ese se hace en el 2023, lo presenta la administración de la alcaldesa Claudia López al Consejo, lo debatió el Consejo y fue aprobado por el Consejo, yo creo que a finales de noviembre, principios de diciembre del 2023. Así funciona eso. Cuando se hizo ese presupuesto por parte de la administración anterior y lo aprueba el Consejo de Bogotá, Consejo anterior entre otras cosas, se sabía que la nación no iba a volver a dar los recursos que había entregado de manera contingente por la pandemia. ¿Ya había advertido el gobierno nacional que eso iba a ser solamente por 2 veces? No, la información que yo tengo es que no había advertido, pero tampoco había garantía que la entregaran. No había un compromiso de la nación de decir, sí, yo la voy a seguir dando esta plata. No había ese compromiso. Tampoco, nunca conocimos nosotros la afirmación, digamos, 2023 estamos hablando. Nosotros ya conocimos, fue en el 2024 que nos dijeron, no tenemos plata para eso. El mismo presidente Petro me dijo, yo me arrepiento de dar esa plata, me lo digo ya después de la aprobación del presupuesto del año pasado. Entonces, antes de eso, no había una alerta de que esa plata no iba a entrar. Pero repito, no había tampoco ningún compromiso y es por decirlo menos, bastante atrevido incluir una partida de casi $1 billón en un presupuesto sin tener algún nivel de certeza de que esa plata va a entrar. Me dice un oyente, me dice además uno de los periodistas que más sabe de Bogotá, que es Manolito Salazar, que ese presupuesto, alcalde, salió por decreto, que al final el Consejo no lo aprobó y que salió por decreto de la administración de la alcaldesa Claudia López. Así que ahí está. Con mayor razón fue construido por la administración anterior, exactamente. Ok, alcalde, fuera de quién es la culpa de si toca o no, en plata blanca, yo estoy pensando es en los usuarios de Transmilenio que van a tomar pues el servicio el año entrante. Toca pagar lo que suba la inflación más los 800 y pico de mil millones de pesos que el gobierno nacional no va a dar. No, a ver, digamos, nosotros ya cubrimos eso este año, pero digamos, el reto que tiene Bogotá es que ese FED no puede seguir creciendo. Y si nosotros no subimos la tarifa, el FED va a seguir creciendo, el déficit. Entonces uno puede decir, sí, no le subimos la tarifa a los ciudadanos, crece el déficit, y entonces ¿quién lo paga? Lo paga todos los que pagan impuestos en Bogotá, básicamente, porque de ahí sale hoy la plata. Es que esos 3 billones que hoy pagamos del FED salen del presupuesto de las ciudades. Básicamente, el 8% del presupuesto de Bogotá hoy se va a cubrir el déficit del sistema de transporte de la ciudad.
Entonces, no subir la tarifa implicaría que aumente ese déficit y que entonces tomamos más plata de otros recursos que podrían ir a vivienda, que podrían ir a seguridad, que podrían ir a otras cosas. Ahora, permítame decir una cosa final aquí, y es un tema importante. El presidente ha planteado dos alternativas en el curso de los últimos 12 meses más o menos para cubrir el déficit del sistema de transporte de Bogotá o de otras ciudades. Nosotros no hemos compartido esa visión, pero estamos dispuestos a buscar alternativas distintas. ¿Cuál es la planteada del presidente? Ustedes recordarán, una es que haya como una sobretasa en el predial que lleve a utilizar esa plata para cubrir el déficit. La planteó el presidente hace más de un año, nosotros no estamos de acuerdo, la escuchamos, nos parece que lograr conseguir 3 billones de pesos vía predial en Bogotá, pues el predial hoy recoge cerca de 4.5, es más o menos un 70% del predial de Bogotá, habría que aumentarlo, eso no nos parece viable, no lo hemos contemplado. Y la segunda, o la otra que planteó el presidente, es lo que tiene que ver con la factura de energía. Ustedes recuerdan también de la luz, que a través de esa factura se cobrara también algo adicional y que eso fuera a cubrir. Nos parece que subir en esas dimensiones también la energía no es viable. Hay que buscar otras alternativas y estamos dispuestos a hacerlo. Ya hicimos optimización y creemos que la financiación de la flota, que está en el Plan de Desarrollo Nacional, no es un tema que nos inventemos nosotros, está en el Plan de Desarrollo Nacional, artículos 172, 183, puede ser una buena fórmula que nos permitiría hacer en cierta forma una reducción del déficit anterior y no permitir un crecimiento futuro del déficit. Entonces estamos listos a trabajar con una actitud constructiva, tiene este gobierno distrital con la nación, para lo que ellos han planteado en su plan de desarrollo, podamos cumplirlo también en Bogotá y cumplir las metas de la ciudad. Alcalde, usted plantea dos alternativas que dice ha puesto sobre la mesa el gobierno nacional, pero el presidente Petro le ha planteado una tercera de manera pública, le dice él que giraría y lo deja así abriendo la puerta a esos 825.000 millones de pesos si se cambian esos dineros por propiedad o por participación en las empresas de estos buses. ¿Esa posibilidad existe? ¿Ustedes la están contemplando? ¿Hay algún chance de que eso sea posible? A ver, no sé cómo es la figura del presidente, digamos, el presidente dice 825.000 para ser dueño de las empresas operadoras, eso pues es una discusión jurídica que habría que analizar. Yo la verdad no veo viable que, por ejemplo, que Bogotá, porque esas empresas no son de Bogotá, ¿no? Recuerden eso, son empresas privadas que operan. Entonces, eso es una discusión que habría que analizar, lo que plantea el presidente eventualmente. Tal vez yo interpreto lo del presidente, lo que le pregunta María Camila, alcalde, es como déjeme comprar la propiedad. Claro, que el Estado asuma la operación el control de Transmilenio. Pues Bogotá tiene una empresa que es La Rolita, por ejemplo, que opera ya unos buses en una zona de Bogotá, que opera, aunque eso va a terminar el cable de Ciudad Bolívar, y tenemos esa apuesta combinada. Yo creo que es sano que Bogotá tenga esa empresa, y lo creo hoy, cuando se creó no lo pensaba, ahora sí lo creo, debo decirlo, que es una buena decisión haber tomado el avance en una empresa pública como es La Rolita, pero de los y yo creo que esa combinación nos ayuda. De los demás privados, no. Alcalde, ¿alguno lo ha llamado a decirle, hola, cojámosle la caña al presidente Petro y le vendemos? ¿De pronto a ellos, a los privados, les suena la idea? No, nadie me ha llamado en ese sentido, y aquí lo que hay que entender es que hay unos contratos que vienen de atrás, que hay unos costos de operación que se derivan de esos contratos, obviamente, y que Bogotá pues cumple los contratos. Bogotá también tiene que tener una responsabilidad en términos de seguridad jurídica de cumplir los contratos. Ahora podemos entrar en un diálogo, ha habido un esfuerzo que la Nación ha planteado en algunas oportunidades de buscar posibilidades de renegociación de contratos. Yo no cierro la puerta a eso, pero obviamente una renegociación tiene que ser algo que se hace entre las dos partes, no es un tema que se pueda imponer de parte de la administración. Sí. Entonces esa fórmula no la hemos analizado, obviamente estamos dispuestos a ver qué es lo que plantea el presidente exactamente, eventualmente, pero la clave aquí es garantizar que el sistema siga operando. Y creo que, repito, hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad donde hay una propuesta de la Nación, que es el artículo 172, 183, que nosotros compartimos, trabajemos juntos en eso y eso resuelve una parte importante de la problemática de operación del sistema. En septiembre del año pasado el presidente Petro planteó la idea de que se pagara el transporte masivo a través de una cuota en el recibo de la luz. El presidente dijo que ese sería un punto de subsidio para los más pobres. ¿Usted ha hablado con él de eso? Yo tuve un diálogo con él y efectivamente, ahora, como les decía, la operación del sistema de transporte hoy vale... Esa planteamiento lo hizo el presidente, recuerdan, como una fórmula alternativa a lo que planteó en ese momento Jorge Enrique Robledo de una
digamos, él decía una tarifa gratis, un cobro cero del sistema de transporte, que la gente no pagara cuando se montara, sino que pagara por otra vía, básicamente. El presidente planteó eso como una alternativa, pero pues yo les pongo sobre la mesa. Estamos hablando de una operación que cuesta 6 billones de pesos hoy, 6 billones de pesos. Eso es más o menos un 130% de lo que hoy se recauda en Bogotá por predial en toda la ciudad. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que habría que cobrar por esa vía de la factura de la luz para poder cubrir la operación del sistema. Asumamos que solamente es el déficit, la mitad, sigue siendo 3 billones de pesos. Entonces, a mí me parece que ese camino no es viable. Tampoco me parece viable el camino del predial, que fue otro que él planteó, porque repito, es multiplicar por 2 el predial, básicamente de Bogotá, o inclusive más. Entonces yo creo que sí hay que buscar alternativas de eficiencia, y hemos trabajado, reducir los colados, por ejemplo este año reducir los colados en un 2%, hay que seguir avanzando en eso, porque ese 13% de personas que se suben al sistema de transporte público de Bogotá, al troncal, y no pagan, pues afectan obviamente el sistema y terminan afectando a los que sí pagan. Y no le están robando a un operador, le están robando a los que sí pagan y a los que pagan impuestos en Bogotá, porque ¿de dónde sale la plata para pagar, digamos, el costo que genera un usuario que no paga? Del impuesto que pagan los ciudadanos en Bogotá. Alcalde, conclusión de todo el episodio Transmilenio, ¿hay que seguir subsidiando la tarifa del pasaje? Por ahora sí, pues en la práctica estamos metiendo 3 billones de pesos del presupuesto de la ciudad a cubrir el déficit operacional. Por ahora sí. Ahora, si nos ayudan, repito, y creo que se puede avanzar en esto, la ministra de Transporte, debo decirlo, ha tenido una actitud muy positiva de buscar alternativas en ese artículo 172. Si avanzamos en eso, podemos resolver una parte importante de lo que vendrá, y si avanzamos en el 183, podemos resolver una parte importante de lo que ya pasó de adquisición de flota eléctrica que afecta parcialmente ese FED. Vale, esto es lo que pasa hoy con el transporte público en Bogotá. Alcalde, ya que lo tengo aquí y le agradezco estos minutos, le hago una pregunta final. ¿Cómo es la idea de ampliar el metro, la primera línea del metro que va hasta la 72, ampliarlo hasta ampliar la vía, la línea hasta la calle 100? ¿Esa ya es una decisión aprobada por el constructor? A ver, Néstor, nosotros en el plan de desarrollo incluimos, eso fue una iniciativa de varios actores, particularmente el concejal Quintero. Nosotros estábamos de acuerdo, inclusive lo planteamos en campaña, en la posibilidad de ampliar la primera línea del metro por la autopista norte, por lo menos hasta la 100. Eso quedó incluido en el plan de desarrollo nuestro como una figura para buscar alternativas de financiación. Entonces, es algo que queremos hacer. Dicho esto, recibimos el viernes pasado, el 6 de diciembre, un documento de prefactibilidad de la empresa Check, que hace parte del consorcio Metro Línea 1, donde plantean Check una son los APP, chinos, ¿no? Sí, exactamente, una APP de iniciativa privada para prolongar la primera línea del metro de la 72 a la 100. Eso es un estudio de prefactibilidad. Nosotros tenemos, según la ley de APPs, un plazo, ahora no recuerdo, creo que tal vez son 3 meses para hacer un análisis preliminar de ese documento, que tiene obviamente unas reservas legales, y si eso, digamos, cumple las expectativas y las necesidades que tendría poder avanzar en ese proyecto, se iniciaría un proceso donde puedan participar otros que tengan también eventualmente una alternativa, y puedan decir, yo también quiero presentar una posibilidad. ¿Iría por dónde, alcalde, de la 72 a la 100? Por la autopista. Pues, digamos, en principio eso es lo más lógico. De la 72 a la 100 es prolongar la línea que viene por la Caracas, pasaría ya después de la Caracas, de la 72, pasaría por donde está la 80 y seguiría hasta la 100 y conectaría, algo que sería muy positivo es que conectaría la primera línea del metro con la troncal de la 68 en la 100. Eso es una ayuda importante. También a futuro podría hacer intersección con el Regiotram del Norte, que viene por el corredor férreo de la 9ª. Entonces sería, sin lugar a dudas, una alternativa interesante. Por eso lo incluimos y vamos a analizar esta propuesta. 3 kilómetros, que es un pedacito relativamente corto, de la 72 a la 100, ¿serían subterráneos o metro elevado? No sé qué está planteado en el documento todavía, no lo sé. Eso habrá que ver qué plantea eventualmente Check en su propuesta de prefactibilidad. Lo vamos a analizar eventualmente. No está cerrado que tenga que ser elevado, tenga que ser subterráneo. Vamos a ver qué están planteando. Es que me imagino que si es elevado, esos viaductos que hay en la 92, en la 94, ¿habría que tumbarlos?
Depende, no lo sé, pero depende. Podría pasarse por un lado, como ocurre en algunas ciudades, podría pasarse por un lado y podría tener una desviación en el sistema eventualmente. Entonces, vamos a ver, ahora después de la 80, la autopista norte crece mucho y reduce inclusive la afectación, digamos, urbanística, que siempre ha sido una discusión sobre el metro. Entonces ahí tampoco sería tan grave eventualmente un Pero metro. En el estudio que hicieron los chinos para esa APP, para ese trayecto vía APP, alcalde, ¿no dice si es subterráneo o elevado? Es que no he realizado el estudio, Néstor, y eso tiene una reserva legal. Entonces no lo he analizado todavía y tiene una reserva legal. Eso lo sabremos en el análisis que haremos para que eventualmente sigamos a las siguientes etapas de la APP. Pero es una gran noticia para Bogotá que se haya presentado ya una propuesta de una APP de iniciativa privada. Es la primera en Colombia para un sistema, para un proyecto metroferroviario. Eso es una gran noticia. Esperamos obviamente que los documentos y la propuesta cumplan un poco las expectativas, se pueda abrir el proceso. Pero ¿por qué, explíqueme, reservado? La ciudadanía, la gente no tiene derecho a saber en qué están pensando para la prolongación del metro. Porque eso tiene unas implicaciones de ley, Néstor, donde habrá otros que podrán presentar propuestas. Entonces, solamente cuando se surta el trámite inicial es que se puede eventualmente ya abrir a que otros conozcan y otros, porque otros interesados podrán conocer también la propuesta. Y obviamente cuando se vaya a avanzar ya en una decisión sobre si se hace o no, tendremos que ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Obviamente, eso no se puede avanzar sin que lo conozca la opinión pública y todos los actores que quieran hacerlo. Pero por las reglas de las alianzas público-privadas, en esta época, digamos, en este momento de presentar el estudio de prefactibilidad, hay que guardar reserva en elementos de la propuesta que presentan ellos. Y alcalde, ese pedazo desde las 72 hasta las 100 necesitaría cofinanciación de la nación. No, en principio no necesitaría, y precisamente la APP busca eventualmente plantear unas fórmulas de financiación para hacerlo, donde no se requeriría la financiación de la nación. Me están informando aquí varias personas que conocen ya la propuesta, alcalde, que un trayecto de esos 3 y pico de kilómetros es elevado y que hay un pedazo subterráneo. Bueno, no lo conozco todavía y pues no me puedo pronunciar sobre algo pues que no he estudiado el documento completo. Yo recibí la información de la empresa Metro donde me informaron, ya recibimos prefactibilidad, lo vamos a estudiar, tenemos unos meses para estudiarlo, analizarlo y después nos pronunciaremos. Ahora, ellos piden, hacen eso, no hay que poner un peso, no, de eso se trata la alianza público-privada, y se quedan ¿por cuánto tiempo con el contrato? Eso dependerá de lo que estén planteando ahí ellos. Eso vamos a ver qué están planteando en el documento. Y vamos a analizar si es viable o no es viable y si se justifica o no llegar a eso. ¿Usted no sabe tampoco con cuánto tiempo se quieren quedar? No, ellos no me han informado con cuánto tiempo y eso debe estar en la moderación, alcalde, en la moderación financiera. La moderación financiera estará contemplado eso. Entonces vamos a analizarlo. Vale. Pues quedo pendiente, alcalde, pero me da la impresión de que a usted le está sonando la idea de los chinos. A mí me suena ampliar la línea 1 hasta la 100, sin lugar a dudas. Me parece muy positivo poder avanzar en eso. Yo creo que Bogotá necesita seguir ampliando sus corredores férreos. Ya tenemos la línea 1 en construcción, van 44% de avance, se va a entregar en operación en 2028. Vamos a avanzar en la licitación para poder adjudicar la línea 2 del metro en el 2025 e iniciar su construcción. Ya hicimos un acuerdo para los estudios de factibilidad en línea 3 del metro con la gobernación, con la región metropolitana, con Soacha, y creo que ampliar la línea 1 hace parte, obviamente, de esa construcción de un sistema férreo para Bogotá. Vale. Alcalde, gracias. Feliz día. Listo, muchas gracias a ustedes. Muy amable, es el alcalde de Bogotá,